Hola, el día de hoy vamos a revisar las principales características de las normas internacionales de auditoría 560, 570, 580 en el desarrollo de la materia modelos de ejecución de pruebas de auditoría. Recordemos que las NIAS son unas normas que buscan la estandarización desde el 2016 en Colombia, afrontando los retos internacionales, y que logran asegurar la información financiera con calidad y con procedimientos claros y una opinión ética de parte del auditor. Por esta razón su importancia, y el día de hoy vamos a ver tres de estas normas. La norma internacional de auditoría 560, hechos posteriores al cierre, trata de las responsabilidades que tiene el auditor cuando han ocurrido hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y se haya realizado una auditoría de estos informes. En una línea de tiempo podemos ver cuatro momentos importantes para continuar profundizando sobre la línea 560. El primero es la conocida fecha de cierre o fecha de los estados financieros. Podría ser generalmente la reconocida como 31 de diciembre. El segundo es la fecha de aprobación de los estados financieros, que generalmente es entre febrero y marzo del año siguiente, cuando lo aprueba la junta directiva. La tercera es la fecha del informe de auditoría, fundamental para entender la responsabilidad de los hechos posteriores. Y la cuarta fecha es en la que se publican los estados financieros, que se da como entendido que la información es y se emite al dominio público. Por lo anterior, cuando ocurre un hecho posterior al cierre de los estados financieros, es decir, hechos después de que se haya hecho el cierre de las operaciones o se han elaborado, los objetivos del auditor respecto a esta situación suelen ser de dos tipos. Primero, obtener evidencia de hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, y que requieran un ajuste de los estados financieros, o que su revelación en estos sea reflejado adecuadamente. Segundo, reaccionar ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría, si eran de conocimiento del editor, y estudiar la rectificación del informe. Podemos enunciar dos tipos de hechos posteriores: los que requieren ajuste y revelación, como estimaciones contables relativas a la evaluación de activos y a la existencia de pasivos a la fecha de los estados financieros, o contingencias cuya probabilidad de ocurrencia o materialización queda confirmada y son reveladas según su importancia. O B, los que solo requieren revelación. No fueron revelados oportunamente, pero por ser relevantes, sí se debe hacer la respectiva revelación. ¿Qué procedimiento debe seguir el auditor ante estos hechos? El auditor deberá aplicar los procedimientos de auditoría diseñados para obtener apropiada y suficiente evidencia, para que todos estos eventos que ocurran entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen necesiten ajuste o revelación hayan sido identificados. Ahora miremos unas situaciones que se pueden presentar. ¿Qué pasa cuando los hechos son después de la fecha del dictamen, pero antes de cuando son emitidos? El auditor no tiene la obligación de realizar procedimientos de auditoría acerca de los estados financieros, después de la fecha de su reporte, después de la fecha de su dictamen, pero si es antes de la fecha de que los estados financieros sean emitidos. Este conoce un hecho que pueda afectar materialmente los estados financieros. El auditor debe: A. Discutir con la administración acerca del asunto. B. Determinar si los estados financieros deben ser modificados, dependiendo de la relevancia. Y C. Si se concluye que si se deben modificarse, determinar si la administración modificará los estados financieros. Por otro lado, ¿qué pasa cuando los hechos son después de que son emitidos? Ejecutará los mismos procedimientos descritos anteriormente y revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe de la situación a cualquier persona que haya recibido los estados financieros anteriormente publicados, junto con el informe de auditoría correspondiente. El auditor incluirá en el informe de auditoría nuevo rectificado un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones que remitan a la nota explicativa de los estados financieros. Ahora continuemos con la norma internacional de auditoría 570, empresa en funcionamiento. Trata de responsabilidades que tiene el auditor en cuanto a su relación con el concepto de hipótesis de negocio en marcha. ¿Cuál es la realidad de un negocio? El supuesto de negocio en marcha considera que la entidad continúa de negocios por el futuro predecible. De esta manera, algunos marcos de referencia de información financiera requieren que la entidad elabore los estados financieros sobre la base de evaluar la capacidad de la entidad para continuar con su operación.
siendo este también un requisito para la elaboración de los mismos. Ante esta hipótesis, el auditor se plantea unos objetivos: obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría, determinar si existe alguna incertidumbre respecto a la capacidad de la entidad para continuar y determinar su informe de auditoría. Algunos de los procedimientos que puede realizar el auditor son: recabar evidencia adecuada en relación al cumplimiento de la legalidad, identificar la existencia de incertidumbre, identificar y analizar las implicaciones, y el auditor revalorará la valoración realizada por la gerencia, siendo consciente de la existencia de incertidumbres y motivos para dudar sobre la continuidad del funcionamiento de la empresa. Esto se reflejará en los estados financieros. Ahora continuemos con la norma internacional de auditoría 580, manifestaciones escritas. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor para obtener declaraciones escritas de la administración. Primero, ¿qué es una manifestación escrita? Las manifestaciones escritas son un mecanismo que contempla el proceso de obtención o soportar evidencia, mediante afirmaciones realizadas por la dirección de la compañía. Este proceso se realiza y completa el cierre de trabajo de auditoría y es comúnmente llamado la carta de representación. Ahora, respecto a esta norma, ¿cuáles son los objetivos para el auditor? Obtener manifestaciones escritas de la dirección sobre haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. Fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros mediante manifestaciones escritas cuando el auditor lo considere necesario. Responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección. En un ejemplo de carta de representación podemos encontrar un encabezado dirigido a la firma auditora, un párrafo de saludo, un párrafo indicando la presentación de los estados financieros y su obligación de cumplir con las normas internacionales, un párrafo donde indique que todos los hechos han sido revelados y por lo tanto se cumple que la empresa está en funcionamiento, un párrafo donde se aclara que toda la información ha sido proporcionada, y finalmente una despedida y firma el representante o el responsable de la manifestación. Por ahora es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Esta fue una presentación realizada por mi Alberto Neira Camargo, estudiante de Revisoría Fiscal. Hasta pronto.